nombre es Noemia Calles Ríos, soy integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización popular independiente de carácter democrático nacional que enarbola la lucha por el socialismo en nuestro país como alternativa viable y justa ante el capitalismo. Somos parte del esfuerzo organizativo que lucha porque se garanticen los derechos humanos del pueblo trabajador. Soy licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la tesis Factores protectores en preadolescentes, manejo del estrés, resiliencia y comunicación familiar positiva. Estos 13 años de militar en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, me he integrado a realizar diferentes actividades políticas en las cuales he estado vinculada a la lucha estudiantil, a la lucha magisterial, a la lucha de los colonos, y así también he impulsado la apertura de espacios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El gobierno de Michoacán pretende castigar mi militancia política que he desarrollado a lo largo de 13 años, por exigir que se garanticen los derechos humanos del pueblo trabajador, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna y decorosa, el derecho al trabajo, el derecho a la manifestación, el derecho a la expresión de ideas, que son derechos fundamentales que el pueblo exige de manera constante. Por denunciar las injusticias y los actos represivos que se cometen contra el pueblo, ya que los distintos sectores populares que exigen el respeto a los derechos humanos también han sido golpeados, han sido reprimidos en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Por exigir justicia respecto a los crímenes de Estado, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Soy perseguida política por exigir la presentación con vida de los dos revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por enarbolar la lucha por el socialismo en nuestro país. Fui parte de la Comisión de Salud en el estado de Michoacán, en la cual se exige el respeto al derecho a la salud, que es un derecho humano, constitucional y universal. Es un derecho humano porque está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, donde éste hace referencia a la protección de la salud, desde el vestido, la alimentación, una vivienda digna y decorosa. Además, habla que se tiene derecho a la atención médica, a seguros en caso de desempleo, de vejez o de viudez. También es un derecho constitucional porque está plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se menciona que todo mexicano tiene derecho a la protección de la salud. Es un derecho universal porque está plasmado en los distintos pactos internacionales, pero también regionales, en los cuales México ha firmado y ratificado. Y el ejemplo de uno de los pactos es el de los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, que en el artículo 12 habla sobre el compromiso que han adquirido los estados al firmar y ratificar este pacto a nivel internacional, que incluso habla de la gratuidad de la salud y de manera específica menciona que los estados partes en este pacto internacional están obligados a proporcionar el más alto nivel de salud física y mental, que sin embargo en la actualidad el derecho a la salud se viola de manera constante. La Comisión de Salud la conforman diferentes compañeras de las comunidades que integran el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Michoacán. Entonces cada una de nosotras tenemos una credencial que nos identifica integrantes de esta comisión, y que esta comisión se conforma desde el 2003, que es el año en el cual por la lucha que se ha venido dando como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, se logró que se firmara una minuta de acuerdos con la Secretaría de Salud y con nuestra organización. Esa minuta de acuerdos habla sobre la gratuidad de la salud. Desde el 2003 se firma esta minuta de acuerdos en la cual se establece que los compañeros que no tienen para pagar hospitalización, medicamentos, estudios de laboratorio, no tienen por qué pagar lo que no tienen. Nosotras
nos reuníamos periódicamente para hacer el balance de la situación que se vivía en los hospitales públicos. Entonces, cada vez que un compañero necesitaba la atención médica, los acompañábamos. Si el compañero ocupaba medicamentos, íbamos a la Secretaría de Salud, donde nos firmaban las recetas, íbamos a la farmacia donde ellos tenían acuerdos para que nos entregaran los medicamentos sin que nosotros tuviéramos que pagarlos. Cuando no se quería atender a los compañeros en los diferentes hospitales, lo que nos tocaba hacer como Comisión de Salud era denunciar la violación al derecho a la salud que tenemos. Había casos donde las trabajadoras sociales se ponían renuentes a no querer exentar estudios de laboratorio, a no querer atender a los compañeros, a no querer darles la atención con referente a estudios de laboratorio, o a no querer pues recibirlos en el área de hospitalización. Entonces el trabajo que hacíamos era ir primero con trabajo social para que no se le negara la atención médica. En caso de que la trabajadora social no quisiera cumplir con el acuerdo que se tenía firmado, entonces ya pasábamos pues a poner la queja ante Derechos Humanos, o si no se agotaba el asunto en la Secretaría de Salud, pues ya íbamos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque también lo que hacíamos era, pues teníamos reuniones con la Secretaría de Salud o con otros funcionarios de la misma Secretaría de Salud, donde ellos tenían del conocimiento de esa minuta. El hecho de que teníamos la minuta de acuerdos firmada por la Secretaría de Salud y por la parte de la organización no significaba que el derecho a la salud estaba garantizado, sino que nos tocó muchas veces también discutir o dar la posición política con las trabajadoras sociales, con las enfermeras, con los directores de los hospitales, con el personal de los hospitales públicos, porque se negaban rotundamente a querer pues respetar esta minuta de acuerdos, que incluso por hacer esta denuncia y la recopilación de los hechos, los testimonios de los compañeros, esto permitió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera una recomendación a la Secretaría de Salud, donde le exigía que no tenían por qué negarnos la atención médica, que también en algún momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos quiso intervenir como para que la Secretaría de Salud se deslindara de su obligación principal, que es respetar el derecho a la salud, y también para que se desligara de la minuta que había firmado con nosotros, pero siempre basándonos en sus leyes que ellos manejan, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los artículos que luego ponen cuando notifica sobre el caso, en este caso de la salud. Pues estuvimos investigando y de esa manera se logró que finalmente la Comisión Estatal pues emitiera esta recomendación, donde ya le decía a la Secretaría de Salud que tenía que respetar el derecho. Entonces ha sido uno de los logros que hemos tenido en la organización por la posición política que hemos dado en los diferentes hospitales públicos, porque hemos tenido casos de compañeros que incluso que por negligencia médica han muerto pues bebés, han muerto niños. El caso, por ejemplo, de una compañerita que tenía cáncer, tenía leucemia, y que por no tener medicamentos, pues la niña murió en su casa. Entonces fueron situaciones donde por el hecho de ser indolentes, pero también por todo el papeleo que les piden a los familiares de los pacientes, pues esto hace o genera que las personas, que el pueblo tengan que morir cuando pueden recibir la atención médica en los diferentes hospitales. Entonces cada uno de los hospitales donde nosotros recurríamos con los compañeros para que recibieran atención médica, pues eran tratados de manera déspota. Pero bueno, finalmente concluíamos que no es una lucha entre el mismo pueblo, sino que es una lucha de clases. De manera sistemática y continua se viola el derecho a la salud, y esto se expresa que no tenemos una atención médica gratuita, pues muchas veces el pueblo trabajador no tiene para pagar una consulta médica. Sin embargo, a través de los llamados estudios socioeconómicos,
que son estudios que no están estandarizados aquí en nuestro país, pues obligan a la población a dejar pues parte de lo que incluso ganan en su trabajo, que es muy poco. Entonces muchas personas, por esa imposibilidad de pagar estudios de laboratorio, incluso una ficha médica, una hospitalización, pues se van a sus comunidades porque pues se presentan con esa negativa en los hospitales públicos, y los funcionarios de gobierno pues no escuchan a la población, les cierran las puertas. No recibimos atención adecuada en las instituciones de gobierno, bueno, en este caso en los hospitales públicos, incluso en los centros de salud y en las clínicas rurales. Y también otro de los aspectos donde vemos que hay dilación en la atención médica es cuando un paciente llega, por ejemplo, a atenderse en medicina general o con un médico general. Primero lo atiende el médico general, después tiene que pasar a que se le realice el historial clínico, y que muchas veces para realizarse el historial clínico tardan un mes. Después del historial clínico se le da cita, pero hasta los 3 meses con el médico especialista. Entonces, incluso cuando un paciente requiere de operación de urgencia, pues tiene que esperar a que le llegue la cita con el especialista, y es lo que le dicen: no podemos hacer más, espérate hasta que tengas la cita con el especialista. Mientras la enfermedad o la gravedad de la enfermedad va pasando, que incluso se tienen que regresar nuevamente a su casa, incluso hasta morir, porque es una urgencia que ya pide ser operado esa persona. Entonces, situaciones como estas las encontramos en los hospitales públicos. Podemos decir que, bueno, en base a la situación que se vive en el país, en la política que aplica el Estado mexicano, pues la salud no es un derecho que está garantizado, y se ha convertido en una mercancía para aquellos que tienen poder económico para pues adquirir el uso o el goce de este derecho, cuando pues debería de ser un derecho que debe de estar satisfecho para toda la población mexicana. La realidad es que solo aquellos que pueden comprar este derecho, este servicio, pues son a quienes se les va a asegurar la atención médica de calidad y una atención médica digna. Entonces, mientras existe el capitalismo como modo de producción, la salud va a estar o se va a violentar para el pueblo trabajador. Y también pues hay que reconocer que el problema no es entre personal médico o trabajadores de la salud con el pueblo trabajador, sino que aquí el mismo sistema económico que prevalece en nuestro país hace que se dé esta división o esa confrontación entre hermanos de clase, cuando lo que debería pues de prevalecer por la realidad objetiva que hay en nuestro país es pues la unidad y la organización de manera fraterna a todos los sectores de la población para coadyuvar en que el derecho a la salud sea garantizado para la población en general, sin importar si se tiene o no se tiene para comprar medicamentos o para tener acceso al derecho a la salud.